El tema precisamente que hoy me toca compartir es un tema que me puso a orar mucho. Es un tema que no es fácil, pero realmente Dios en su misericordia me habló mucho. No es una frase de cajón, sé que muchos lo decimos, pero si Dios no habla primero a nosotros, muy difícilmente va a hablar al pueblo de Dios. Y me gustaría, antes de que oremos, allí en Éxodo capítulo 3, versículos 13 y 14, y vamos a orar y luego vamos a entrar en el tema. Amén. Éxodo capítulo 3, versículo 13 y versículo 14, dice así la palabra de Dios. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Versículo 14. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Les invito a que inclinemos nuestros rostros, cerremos nuestros ojos y vamos a orar. Te damos muchas gracias, nuestro buen Dios, por tu misericordia infinita con cada uno de tus hijos. Gracias por tu provisión. Gracias, Señor, por cada una de las cosas que tú permites, porque hay un propósito detrás de todo ello, Dios. Ahora quiero dejar en tus manos, Señor, este tiempo de tu enseñanza de la palabra, Padre, que pueda ser de gran edificación, como lo ha sido para mí. Háblanos, Dios, a través de tu Espíritu Santo, a través de tu palabra, y quita cualquier distracción, Señor, que quiera desviarnos de lo que es tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, entrando en lo que es el tema, quisiera rápidamente una pequeña introducción. Ya sabemos de que Génesis, Éxodo significa salida. Lo encontramos en Éxodo capítulo 14, versículo 1. Su autor es Moisés. Han enseñado pastor, otros hermanos que han también predicado acá. Y el trasfondo de este pasaje que vamos a estudiar hoy, ¿qué estaba pasando allí? Acordémonos que los hebreos, el pueblo de Dios, estaba como esclavo en Egipto. Y tal vez después de mucha queja, de muchas cosas que estuvieron pasando, ellos empezaron a clamar a Dios. Y en medio de su clamor, ¿Dios qué hizo? Escuchó a su pueblo. El domingo pasado el pastor Joaquín enseñaba en Éxodo capítulo 3, 1 al 12, de la zarza. Y habla de que el ángel de Jehová se le apareció ¿a quién? A Moisés, ¿sí? En una zarza ardiendo. Pero había algo especial en esa zarza. Dice que no se consumía, precisamente porque allí estaba el ángel de Jehová, que era el mismo Dios, ¿sí? Era una cristofanía, el Cristo preencarnado. En el pasaje de hoy, bueno, vamos a tratar de... En Éxodo capítulo 3, versículos 13 y 14, el título que precisamente quise colocarle es El gran yo soy. Créanme que estuve buscando muchas formas, muchos títulos, ¿qué le pongo? Finalmente dije, no hay otro título. El gran yo soy. Y hay muchas enseñanzas acá. Dos puntos importantes que me gustaría rescatar en este pasaje. Y me llamó la atención también, porque le coloqué los dos puntos. El primer punto es una pregunta, versículo 13, y el segundo punto es una respuesta, versículo 14. Y si vamos mirando allí, no es un bosquejo que se les va a olvidar, acuérdense, una pregunta y una respuesta. Estoy seguro que no se les va a olvidar. Y en la pregunta, dice allí en Éxodo, luego de que ya lo leímos, capítulo 3, versículo 13 y versículo 14, en el versículo 13 el primer punto es una pregunta. Y en la pregunta, ¿qué dice allí? Perdón, ¿qué pasa? Se está yendo el sonido. Bueno. ¿Les quito esto? Bueno. A los dos. Bueno, gracias, Jackson. Listo, ya se estaba acabando la pila, imagínense, no he empezado. Bueno,
gracias a Dios. Empezaron los nervios. Bueno, tranquilo. Bueno, bien, sigamos. Entonces decía la primera pregunta allí, o la pregunta en el versículo 13. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y fíjese que había una comunicación. Dios había escuchado el clamor de su pueblo y ellos estaban orando, ¿sí? Cuando viene Moisés y habla con Dios, la pregunta que él le hace es precisamente esta. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les respondo? Y fíjese que pareciera que hubiese allí una excusa. Y no es la primera vez que él coloca como una excusa. Algunos ejemplos, mire, solo 4 ejemplos, tal vez hay más. En el capítulo Éxodo 3:13 dice, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Primer versículo, Éxodo 3:13. Otro ejemplo, Moisés al parecer ponía excusas, ¿sí? Pero démonos cuenta en este pasaje, en Éxodo capítulo 3, versículo 11. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Se dan cuenta? Pareciera que había otra vez como una excusa. Aquí Moisés no se sentía seguro. Él quería como llegar y tener credenciales ante los ancianos de Israel donde él tenía que presentarse. Otro ejemplo, Éxodo capítulo 3, versículo 13. Dice, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Otra excusa pareciera que hay. Pero fíjese que acá dice que tenía temor de ser ¿qué? Rechazado. ¿Cuántas veces nosotros cuando hacemos alguna pregunta tenemos que tener cuidado de lo que vamos a preguntar? Porque podemos tener un rechazo, especialmente las parejas, ¿no? Cuando el novio se va a ir a presentar por ahí, tiene que estar muy seguro. Pero fíjese que acá él tenía temor de ser rechazado. En Éxodo capítulo 4, versículo 1 hay otro ejemplo. Éxodo capítulo 4, versículo 1, dice, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Entonces, fíjese que no era una coincidencia solamente en el capítulo 3, versículo 13, de una solamente la pregunta que hacía, él no tenía temor, parecía que habían excusas detrás de esto. Aún uno más, en Éxodo capítulo 4, versículo 10, dice, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Acordémonos que Moisés, ¿qué problema tenía? Parece que era tartamudo, ¿cierto? Parece que él tenía ese problema. Y dice que era tardo de habla y tenía problemas para hablar. Pero fíjese, todo esto Dios siempre ¿qué? Suplió la necesidad y finalmente él pudo avanzar. Pero volviendo, aquí dice, ¿colocas excusas para no obedecer al Señor de inmediato? Fíjese que pareciera que habían excusas. Ahora bien, en el versículo 3:13, que es uno de los versículos donde de nuestro tema, dice, dijo Moisés a Dios, la pregunta que le hace acá, si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué le responderé? Fíjese que acá pareciera que hay una excusa, pero tiene algo de sentido. ¿Por qué Moisés le dice a Dios, listo, Señor, yo voy a ir al pueblo? Les digo, tú me enviaste, el gran yo soy. Bueno, ahora vamos a ver el versículo 14. Tú me enviaste. Y ellos me van a decir, bueno, ¿y cómo sabemos nosotros que usted está siendo enviado por Dios? Pero fíjese que mirando y investigando, estudiando un poquito más, lo que la pregunta acá es, ¿por cuál nombre se va a presentar Dios al pueblo de Israel? Acuérdense que Dios se presentaba antiguamente en Génesis, se presentó de muchos nombres. Cuando se estudia los nombres de Dios, hay muchos nombres, el Shaddai, el Elión, el Jehová Nisi, hay muchos nombres y cada nombre tenía un nombre, un significado específico. Ahora, la pregunta que acá Moisés quería como decir era, bueno, ¿por cuál nombre me presento a ellos? ¿En cuál nombre es que tú vas a rescatar al pueblo? Era más o menos la idea. Quiero leer algo literal
que anoté aquí. Dice, la tradición dice que el pueblo de Israel, estando en Egipto por más de 400 años, recordó siempre su idioma. Por más de 400 años. No cambiaron su idioma, no cambiaron sus nombres, y aún los hijos que iban haciendo. Acuérdese que ¿cuántos entraron a Egipto? Casi 1 millón de personas había, ¿sí? Sin contar mujeres ni niños. Pero dice que esto se iba multiplicando, se iba multiplicando. Y era el temor que tenía Faraón, que llegaran a superarlos en número y se llegaran a ir contra ellos. Por eso se acuerdan cuando mandó matar, cuando Moisés recién nació, que mandó matar a todos los niños. Entonces ese era el temor que tenía el Faraón, de que el pueblo de Israel se estaba creciendo tanto que iban a ser contrapeso en un momento de alguna guerra. Ahora, fíjese acá que dice que por más de 400 años el pueblo de Israel, los hebreos, ¿sí?, no olvidaron sus tradiciones, sus nombres, y le iban recordando a las nuevas generaciones la historia de sus antepasados. ¿De quiénes? De Abraham, de Isaac, de Jacob. Les iban diciendo quiénes fueron ellos. Y aquí me llamó mucho la atención la importancia de los padres de estar recordando a nuestros hijos la historia de Cristo. Fíjese cuánta juventud hoy en día se está perdiendo. ¿Por qué? Porque padres que en algún momento conocieron de Cristo, asistieron a alguna iglesia, alguna congregación, ya hoy poco a poco se han ido ¿qué? Apartando. Y sus hijos han nacido ¿qué? Sin conocer al Dios de la Biblia, sin quien les enseñe de la Biblia. Y por eso la Biblia es muy clara, que cuando niños es que debemos recalcar la palabra de Dios. Dice, y no se apartarán cuando fuere viejo. Pero ya cuando un chico ya llega a la universidad, ya peor, y no tiene fundamentos, convicciones, fácilmente ¿qué agarran? Las filosofías y lo envuelven y lo confunden peor. ¿No pasó esto con el pueblo hebreo allí en Egipto? Ellos les recordaban constantemente, y aún los hijos que nacían no les colocaron nombres egipcios, sino les colocaron nombres hebreos, y siempre les recalcaban y les recordaban la historia de Cristo y todo lo que Él había hecho con sus antepasados. Entonces Dios se había presentado y mostrado al pueblo de Israel. Por eso le preguntaba a Moisés, si voy a los ancianos, ¿con qué nombre me voy a presentar? Entonces se da cuenta que acá tiene sentido en el versículo 13 la pregunta. Ese era el primer punto. Segundo punto. Perdón, ya lo cogí mal. Ahora me pasé. ¿Qué hice? Oh. Bueno. Gracias de los oficios. Gracias. Bien, sigamos entonces acá, por favor, mientras aquí me van colaborando, gracias. Con el segundo punto, ¿sí? Primer punto, una pregunta, ¿cierto? Que Moisés hacía a Dios, ¿ok? En el segundo punto, fíjese que está la respuesta. ¿Y Dios qué hace allí? Normalmente cuando nosotros oramos a Dios, ¿qué hacemos? Descansamos, Señor, sí, que se haga tu voluntad, ¿cierto? Normalmente nos preocupamos, normalmente queremos como que Dios conteste ya. Gracias. A ver. Sí, muchas gracias. Bien, entonces una pregunta ya está. Me estoy devolviendo. La falta de costumbre. Bueno, ahí va. Fíjese acá, en el segundo punto estábamos viendo la respuesta de Dios. Había una pregunta, habíamos dicho que había una comunicación. Dios estaba hablando con Moisés, ¿cierto? Y imagínese usted allí, en esa historia, hablando usted con Dios. Lo hizo con Adán, lo hizo con Eva, pero aún Dios habla con nosotros. Nosotros pensamos que porque no le vemos físicamente, Dios tal vez no nos escucha, y es un gran error. Por eso les decía en un momento, cuando usted ora a Dios y le coloca delante de Él sus peticiones, agradece a Dios por lo que Él es, Dios le está escuchando. Fíjense que acá Dios escuchó a Moisés en el versículo 13, y en el versículo 14 vemos la respuesta que dice allí: y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy, ¿sí? Y noten allí hay una imagen, ¿sí? Y en esta imagen me llamó la atención
Yo no sé hebreo, ojo, escasamente estoy aprendiendo español, pero en esta imagen me llamó la atención porque dice que esta imagen corresponde a una parte de los documentos de los manuscritos encontrados en el Mar Muerto. ¿Se acuerdan que constantemente se están encontrando ciertos hallazgos en el Mar Muerto de partes que realmente eran de esta época? Y esto corresponde a una copia número 11 del Qumrán, según encontré, y habla allí del Salmo 145. Y en el Salmo 145 hace mención de Dios. Y me llama la atención porque dice que allí cuando habla en el versículo 14, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Normalmente Dios no se presentaba con este nombre. Este era un nuevo nombre, digámoslo así, yo soy el que soy. Ese yo soy en muchas ocasiones se presentó en Génesis. Pero fíjese que acá dice 2 veces, yo soy el que soy. Y eso tiene un significado. Me llamó la atención y dice que en el Salmo 145, cuando hace referencia a Dios, allí la palabra mencionada a Dios significa Adonai, que es Señor o el Eterno. No lo vamos a leer el Salmo 145 por tiempo, pero allí cuando se menciona, dicen los estudiosos y en la traducción hebrea, dicen que el nombre que allí aparece a Dios es Adonai, el Eterno, el Señor. Entonces se dan cuenta la pregunta que Abraham, Moisés le hacía a Dios, ¿con qué nombre me pregunto? Yo soy el que soy, le dice. Sigamos acá. Fíjese que acá hay 4 letras. No quiero entrar acá, ya vuelvo, les digo, no sé hebreo. Me puse a investigar porque me llamó la atención y aprendí mucho de este pasaje. Esa palabra cuando dice yo soy el que soy, para muchos sería la palabra muy conocida Yahvé, ¿sí? Jehová. Pero algunos hombres temerosos de Dios en el Antiguo Testamento, hebreos, llegaban por temor a colocar, quitaron las tildes a esa palabra Yahvé, Jehová. ¿Por qué? ¿Se acuerdan el mandamiento que hay en Éxodo 27? No tomarás. ¿Está molestando mucho? O tal vez será que lo tengo muy... Si me lo subo un poquito, tal vez. ¿No? Ok. Bueno, listo. Seguimos acá entonces con este. ¿Listo? Entonces, estamos hablando allí de que muchos estudiosos, para no tener que nombrar la palabra Yahvé o Jehová, ¿sí? Dice que le quitaron las vocales y quedaron solo estas consonantes, 4 consonantes. Dice, estas 4 letras representan el tetragramatón. ¿Qué es eso? Yo tampoco sabía, pero eso significa, es el significado de estas 4 letras, Y, H, W, H. Si ustedes miran acá abajito, dice la Y corresponde a Yod, H, Hey, W, Bab y H, Hey. 2 veces la palabra yo soy, el soy, Hey, Hey. Entonces dice que por temor a estar nombrando en vano el nombre de Jehová, de Yahvé, muchos judíos, especialmente los rabinos, tenían temor y le quitaron, en los años 1100, le quitaron las vocales a esta palabra. Ahora, ¿cómo usted pronunciaba Yahvé? Trate de pronunciarlo sin las vocales. Es difícil, ¿sí? Pero ellos lo hicieron con el propósito de no estar nombrando en vano el nombre de Jehová, de Yahvé. Los judíos realmente son muy celosos cuando van a leer la Biblia. Hay libros donde hablan de las tradiciones de ellos. Cuando van a tomar el Torá, cuando van a leer sus Biblias, ellos se lavan las manos. No ahora porque está la pandemia. Ellos lo hacían desde mucho antes, porque era algo que tenían que estar limpios. Me llama la atención cuando ellos están frente al muro de Jerusalén, los rabinos especialmente. No sé si usted ha notado, cuando ve en alguna película o que ellos cuando están leyendo constantemente están moviendo su cuerpo. Literalmente ellos ¿a qué van? Que dice que todo mi ser alabe su santo nombre. Desde la punta de los dedos ellos se están moviendo cuando están leyendo la palabra de Dios. Es una reverencia, es un temor que ellos tienen hacia Dios.
Muchos tristemente lo hacen por la ley, no porque su corazón, obviamente acuérdense que muchos judíos no han conocido a Cristo, no son salvos hoy en día. Lo hacen por tradiciones de ley. Entonces, noten acá estas palabras. Ahora, preguntando y averiguando algo, se dice que en hebreo hay 3 clases de hebreo. ¿Sí? Y dije, no, menos. ¿Cierto? Sigo estudiando español, ¿cierto? 3 clases de hebreo es algo como… Y algunos dan una forma de cómo se pronuncian ciertas palabras, otros dicen no se pronuncia así. Y me llamó la atención porque dicen que algunos se atrevieron a pronunciar la palabra Yahvé, que sería Ejeye, Asher, Ejeye. Ese sería el nombre cuando Dios le dijo a Moisés, es el gran yo soy. Cuando le dice en el versículo 14, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. En hebreo sería ¿qué? Ejeyei, Acher, Ejeyei. ¿Ya lo aprendieron? ¿Sí? Tal vez vuelvo y digo, no sé hebreo porque de pronto hay algunas personas acá que son muy cultas o saben en hebreo, dicen, no, así no se pronuncia. Hay personas que tal vez lo pronuncian de otra forma, pero me llamó mucho la atención. Y era la forma como ellos reverentemente se referían al Señor. Para cambiarlo entonces, ¿cómo hago? Gracias. Sí, ese sí está bien. Perdón. Bien, entonces fíjese, dice, yo soy el que soy. ¿Qué significaba ese nombre en sí? Dice, significaba Dios es el que existe por sí mismo. Era un nombre con el cual Él no se había revelado a su pueblo. Por eso cuando le dice Dios a Moisés, yo soy el que soy, sonaría hoy en día algo como un poquito de orgullo, ¿no? ¿Cómo es su nombre? Yo soy, usted me conoce, ¿quién soy yo? Como decía el pastor Joaquín hace 8 días, ¿cierto? Pero 2 veces yo soy el que soy, suena como un poquito de orgullo, realmente de agrandado. Dice el supremo, el soberano, ¿sí? Y me llamó mucho la atención acá esta palabra en cuanto a lo que significa el supremo, y él dice el supremo, que tiene el grado más alto y no hay nadie superior a él. Soberano, que tiene el control absoluto de todo. Ese es el gran yo soy con el cual Dios se estaba presentando a Moisés para que llevase al pueblo de Israel. Ahora yo le hago una pregunta, antes de seguir acá con el gran yo soy, el nombre con el cual Dios se presentó. Cuando usted, muchos de los padres que están acá, me imagino cuando iban a nacer sus hijos, se preguntaban ¿qué nombre le coloco yo a mi hijo? ¿Usted qué hacía para buscar un nombre para su hijo o para su hija? ¿A dónde iba? En mi época habían libros, que usted tenía que conseguir un libro y estaban todos los nombres allí y tenían un significado especial. ¿Sí? Me puse a buscar Omar. ¿Qué significa Omar? Sí, es un nombre árabe. Omar, dice. De hecho no dice Omar, sino Omar. ¿Sí? Dice de grande ánimo. De gran ánimo. Joaquín, créeme que sí lo busqué, pero no lo anoté acá. Busqué muchos nombres, pero hay algunos nombres que me llamaron la atención. Y fíjese que en la Biblia eran muy importantes los nombres y tenían un significado. Voy a dar algunos, no más como un ejemplo, algunos que anoté por acá, permítame. Por ejemplo, Moisés, ¿qué decía? Yo tengo un problema que ya mis hijas me lo han corregido y mi esposa. Yo siempre tenía el problema de decir Moisés. Es Moisés, ¿sí? Y aún por ahí se me estaba metiendo y dice Moisés, ¿sí? No es Moisés, sino Moisés, ¿sí? Pero fíjese que acá encontré algunos ejemplos. Por ejemplo, Moisés, ¿qué significaba Moisés? Significa porque de las aguas lo saqué, ¿sí? ¿Qué significaba Jonás? ¿Alguien se acuerda? Paloma, ¿sí? Daniel, mi Dios es juez, o Dios es juez. Séfora, pajarillo. Ruth, compañera fiel. Esther, estrella. Pero son nombres que tal vez conocemos, que son muy conocidos. Me puse a buscar algunos nombres que no son tan conocidos, que si usted tal vez está por tener algún bebé, podría colocarle. Si es una niña, le podría colocar Yana. Está en la Biblia. ¿Qué significa Yana? Árbol. Longinos,
para los hombres. ¿Qué significa? Lancero. Y se dice que era uno de los hombres, de los soldados que estaban allí cuando Jesucristo estaba en la cruz. Y uno de ellos, soldados, se llamaba Longinos, y su significado es lancero. Y Cabot, sin gloria. Etán, duro, sólido. Y podríamos dar muchísimos nombres más. Pero fíjese que en la palabra de Dios, la Biblia, cada nombre tiene un significado y era muy importante. Por eso, cuando Moisés vuelve y pregunta acá con qué nombre se va a presentar, bueno, yo llego a ellos y ¿qué les digo? Ahora ya tenía la respuesta. Yo soy el que soy. Yo soy el gran yo soy. ¿Sí? Y algo que me impactó mucho, y cuando veíamos aquí estas palabras, estas 4 letras que se llaman ¿cómo? El tetragramatón, ¿sí? Me llamó mucho cuando habla las 2 palabras, yo soy el que soy. Y créame que me conmovió mucho cuando me averigüé por qué es repetida 2 veces soy. Y aquí que quería el Señor mostrarse a través de este nombre. El primer yo soy, el Ejeye, el primer yo soy, ¿qué quería decir Dios allí? Dice, se usaba para el presente y se refería a que Dios estaría allí presente en la liberación de Egipto, del pueblo de Israel. Ese era el primer significado de el primer yo soy. Fíjese que no se colocó acá en la Biblia yo soy, simplemente 2 veces soy, porque a Dios le pareció bonito. No, tenía un significado y no lo conocía, le soy sincero. Me llamó la atención y por eso me impactó cuando decía el primer significado, el primer yo soy, se usaba para el presente y se refería a que Dios estaría allí presente en la liberación de los hebreos en Egipto, ¿sí? El Dios que les acompaña. Ese era el significado que Moisés tenía que llevar a los ancianos del pueblo de Israel. El segundo yo soy, dice, se refería al segundo Ejeyei, se refería al futuro, a cuando los judíos estén pasando por momentos difíciles o lejos de la tierra. Acuérdese que a través de toda la historia el pueblo judío ha sido ¿qué? Perseguido. En el Holocausto, si usted va allí a Israel y ve el Holocausto, es un museo que hay y muestra cómo realmente los judíos fueron realmente atacados por el pueblo alemán y abrían grandes fosas y los colocaban alrededor desnudos, ¿sí? Y empezaban a dispararles. Automáticamente ellos iban cayendo al hueco y simplemente los enterraban, ¿sí? Y es triste cuando usted ve y empieza a mirar allí en el Holocausto todo lo que pasaron los judíos. Pero fíjese que acá Dios les está diciendo el segundo yo soy, Ejeyei, se refiere al futuro. Cuando los judíos estén pasando por momentos difíciles o lejos de su tierra, yo estaré con ustedes. No solamente en el presente, en el primer yo soy, ahí los iba a liberar del pueblo de Israel, en Egipto. Pero en el segundo yo soy, Dios promete que los iba a acompañar, que cuando estuvieran fuera de la tierra, ¿sí?, de Israel, allí Dios estaría atento para ayudarles. ¿Cuántos judíos hay fuera de Israel en este momento? Millones. Solamente en Estados Unidos, que se dice que es la colonia donde hay más judíos fuera de su país, ¿sí? No sé la verdad, no me atrevo a dar nombre, pero es la colonia más grande fuera de Israel. En Argentina hay mucho judío, ¿sí? Y fíjese que Dios siempre les bendice, les cuida. La promesa para el pueblo de Israel, ¿qué fue? Material, ¿sí? ¿Usted ha visto a un judío pobre? No. Los judíos tienen ellos un pacto entre ellos. Si saben de algún judío que está pasando por alguna situación difícil, inmediatamente entran a ¿qué? A ayudarle. Usted no ve un judío por ahí pidiendo regáleme algo, no. Ellos realmente son prósperos. Y por eso la promesa para los judíos era que material, para nosotros es espiritual. Cuando personas ven que hay personas que están pasando por necesidad, no, es que usted no confía en Dios. No, las promesas para nosotros no son materiales. Si Dios nos las quiere dar, nos bendecirá y como Él quiera nos lo dará. Pero noten, aquí ese significado era precisamente el yo soy el que soy. Ahora Moisés, ¿qué hizo? ¿Se acuerdan la pregunta? ¿Qué haría Moisés? Dice el versículo 14, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy me envió
a vosotros. Como quien dice, ¿le quedó claro, Moisés? Claro que sí, ¿cierto? Ahora Moisés simplemente tenía que ir y obedecer. Ahora Dios no está lejos de nosotros, lo decía hace un momento. El hecho de que Dios no nos hable, porque Dios ya no se revela a nosotros a través de a una forma audible, ya está la palabra de Dios escrita, pero Dios nos habla por medio de su palabra. Cuando usted ora, crea que Dios le escucha y Él va a contestar de acuerdo a su tiempo y a su voluntad. Fíjese que acá Moisés preguntó y inmediatamente Dios en el versículo 14 le respondió. Ahora fíjese, dice en el versículo 13, decía: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Sí, pero entonces, como les decía hace un momento, ¿por cuál nombre me va a enviar? Dios se va a presentar al pueblo de Israel. ¿Y cuántas enseñanzas podríamos seguir sacando de solamente estos dos pasajes? Al principio, créame, cuando empecé a estudiar decía ¿qué hago yo? Que el gran yo soy, el gran yo soy, el gran yo soy. Empezando por el título que le pongo. ¿Cómo lo divido? ¿Cierto? Pero fíjese que Dios es grande, es misericordioso. Y así, acuérdese que Moisés era la persona que Dios escogió. Una persona santa, una persona que Dios no hablaba con cualquier persona, si bien también habló con personas pecadores, ¿cierto? Pero Dios escogió a Moisés ¿para qué? Para que fuera él el que llevase el mensaje al pueblo, a su pueblo, para sacarlos de Egipto, ¿sí? Entonces, ¿se imaginan? Ya vimos los ejemplos que él colocó. Yo soy tartamudo, tengo problemas para hablar, no dice tartamudo la Biblia, dice que tenía problemas para hablar y colocaba otra excusa. Ahora vimos la importancia de los nombres. Yo no sé si saliendo usted acá va a ir a mirar qué dice su nombre, qué significa. No se asuste tal vez con algunos significados de algunos nombres, pero hay padres que les colocan a sus hijos unos nombres que ni saben qué significa, ¿sí? Tengo un amigo que cumple años el 24 de diciembre, él es cristiano, su nombre es Jesús Salvador Serpa. Y él dice, ¿qué no? Él se siente orgulloso de su nombre. Y obviamente él nació el 24 de diciembre y los papás se mataron. ¿Qué nombre le ponemos? Jesús Salvador Serpa, se llama así. Y es venezolano, está acá en Colombia, a veces compartimos, ¿sí? Pero es una persona que ama al Señor. Y sus padres sin duda eran piadosos y le colocaron nombres. Pero hay personas que le colocan nombres a sus hijos y no saben qué significa. Tenga cuidado, porque hay nombres que sus significados no son nada, están en la Biblia, pero no son nada bíblicos, no son nada, entonces tenga cuidado, ¿sí? Ahora, ya terminando, fíjense acá, Ejeyei, ¿cómo es? Ejeyei, Asher, Ejeyei, ¿sí? Era el nombre que realmente ellos se referían a Dios. Era un Dios nuevo, un nombre nuevo, perdón, para los judíos, el nombre con el cual él se iba ahora a presentar. Ahora fíjese, ya lo dijimos hace un momentico, las dos palabras que en cierta forma significan allí, dice que yo soy, ¿qué es? ¿Significa qué? Dios, el que existe por sí mismo. Era su nombre como personal, ¿sí? Dios no se había revelado por su nombre personal. Si bien muchos de ustedes ven en muchos negocios, ¿qué nombre le colocan al negocio? ¿Jehová qué? Jehová Jireh, Jehová provee, ¿cierto? Todos los nombres, supermercado, Jehová, ¿sí? Comunicaciones, Jehová Jireh, porque todo el mundo quiere que Dios le prospere. Jehová Jireh, Jehová Jireh. Pero había muchos nombres en el Antiguo Testamento y no es el tema, no es colocar nombres de Dios en esta mañana, pero este nombre era el nombre personal de él y él se reveló con el nombre más íntimo que él tenía, su nombre personal. ¿Por qué? Porque se trataba de su pueblo, del pueblo hebreo, y Dios ama al pueblo hebreo. Personalmente amo mucho el pueblo de Israel, oro por el pueblo de Israel, y cuando hay noticias del pueblo de Israel, créame que me duele cuando escucho cosas, y de hecho la Biblia dice que muchas cosas cuando pasen estén atentos, porque de todo por estos lados empezarán a surgir ya las cosas que ya están pasando y que van a pasar, anunciando ya muchas cosas del fin. Y realmente tenemos que orar mucho por el pueblo de Israel. Muchos creen que por ser el pueblo escogido de Dios ya todos son salvos. Cuidado, no, acuérdese que el pueblo de Israel es uno de los pueblos que más necesita de Dios. Hay muy pocos
hermanos allí cristianos que han conocido el Señor. En alguna ocasión creo compartí de un amigo, creo que Pastor Joaquín lo conoció, se me va el nombre de, que él es judío, se me fue el nombre. Es un amigo que estudió con nosotros y él literalmente nació en Israel, estaba estudiando allí en el instituto en Argentina con nosotros, y él, en el momento que conoció a Cristo, literalmente sus padres, ¿qué hicieron? Lo desheredaron. Usted ya no es nuestro hijo. Es lo que hacen los judíos, porque creen que están traicionando sus creencias, su tradición, todo. Literalmente él fue cortado, ya no contaban con ni coherencia, no tenía padres, y empezó a ser ¿qué? Perseguido, Mahmoud, ¿sí? Él se llamaba Mahmoud, ¿sí? Hoy en día, hasta donde supe, él está en Brasil, pero a veces le toca, no puede estar tranquilo en un lugar, porque vienen, saben dónde está y lo han tratado de matar muchas veces. Es algo muy delicado, y cada vez usted se da cuenta que la palabra de Dios está siendo cada vez más perseguida, ¿sí? Yo lo he dicho en varias ocasiones, todo esto que estamos pasando lo he visto siempre como una cosa camuflada de persecución. Ahora hablamos con un hermano con lo de la vacuna, ¿cierto? Decía, el que no se coloque la vacuna, no sé si llegará el momento en que no podrá ir y comprar ni vender nada. Usted no puede entrar, así como usted va sin tapabocas a algún lado. Disculpe, si no tiene tapabocas no le puedo atender. No sé si llegaremos a ese punto. Usted no tiene la vacuna, qué pena, no le puedo vender. Usted no tiene la vacuna, qué pena, no puede subirse al transporte. No tiene la vacuna, usted no puede tener una cuenta. No sé si llegaremos a eso. ¿Le suena? La venida del Señor está cerca y tenemos que orar por el pueblo de Israel, porque no es fácil llegar al pueblo de Israel, ¿sí? Nosotros tenemos la facilidad de compartir el evangelio acá, en nuestro país, a vecinos, y no lo hacemos. ¿Cuánto más difícil será para llegar a un judío? ¿Sí? Ellos, acuérdense, ellos tienen la Torá, que es solamente el Antiguo Testamento, pero aún se les puede predicar a ellos la palabra de Dios a través del libro de ¿qué? De Isaías. Allí habla de la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo. Y aún hay personas que están ansiosas de escuchar la palabra de Dios, pero nosotros estamos ¿qué? Callados, ¿sí? Nosotros realmente no queremos hablar, pero hay personas, y acuérdense lo que dice allí, ¿y quién me predicará si no? ¿Cómo? ¿Cómo entenderán si no hay quien les predique? ¿Cuántos de nosotros sabemos acá en el mensaje? Pero simplemente por temor, por miedo, por pereza, no estamos compartiendo la palabra de Dios. Como conclusión, hay un pasaje acá, solamente lo quiero leer. Dice en Juan capítulo 8, 53 al 58, y ya estamos terminando, dice: ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te hace a ti mismo? ¿Quién te haces a ti mismo? Fíjese que están hablando judíos con el Señor Jesucristo. Versículo 54, respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Versículo 55, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Fíjese, estaba hablando del Señor Jesucristo, el cual era Dios. Cuando Él les dice, yo le conozco, ¿qué hicieron los judíos? Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Versículo 56, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Imagínense los judíos, está hablando muchas cosas que no son verdad, porque el Señor Jesucristo se estaba refiriendo que Él conoció a Abraham, ¿cierto? Hablando que era Dios. Y el versículo 57 dice, entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? O sea, como quien dices, ¿qué estás hablando? Pero ellos no entendían que quienes hablaba el Señor Jesucristo era el mismo Dios. Y el versículo 58 dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Sí? Y los miércoles estamos estudiando lo que es el Espíritu Santo, ¿cierto? Todo lo que, la neumatología, todo lo que confiere a la persona del Espíritu Santo. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, una Trinidad.
Dios, el mismo Dios. Y ese mismo Dios que habló, que se presentó al pueblo hebreo, que habló con Moisés, es el mismo Dios que tenemos nosotros. No dudemos cuando nos refiramos a Él. Él está atento a escuchar nuestro clamor y la gratitud que tengamos hacia Él. Quiero que terminemos viendo un video, dura solamente 1 minuto. Presten mucha atención. Es un pequeño resumen de lo que habla aquí. Gracias. Y me impactó mucho este video. Una persona me lo envió hace unos tiempos y yo digo gracias a Dios porque no sabía que iba a compartir este tema, pero es muy acertado para el tema que vimos en esta mañana. Dura solo 1 minuto. ¿Sabías que Dios también tiene un nombre? Este es un nombre formado de 4 consonantes, Yod, Hei, Vav y Hei. Es súper interesante porque el nombre de Dios se deriva del verbo Hayah, que significa ser. De ahí que a Moisés le dijera Hayah, Asher, Hayah, o yo soy el que soy. Pero entonces, si el nombre de Dios no contiene vocales, ¿cómo lo pronuncio? Pues los judíos no lo hacen, ellos utilizan otros términos como Adonai o Elohim. Pero en el 1100 los cristianos utilizaron el tetragramaton, que son estas 4 consonantes, con Adonai, y salió Yahuwah, que después se volvería Jehová, pero que el consenso más correcto es Yahweh. Pero lo increíble es lo siguiente: los rabinos dicen que estas 4 letras suenan como la respiración. Al nacer, todos los seres humanos lo primero que hacemos es respirar, pronunciando entonces el nombre de Dios. Por eso el Salmo 150 dice: todo lo que respira, alabe a Yahweh. Así que creas en él o no, cada respiro que das, dices su nombre. Quiéralo o no, crea o no, cuando nacemos y cuando morimos, ¿qué dice? Decimos el nombre de Jehová. ¿Sí? Conocíamos el pasaje que dice que toda rodilla se doblará, créalo o no. Ahora me impactó mucho este video. Cuando nacemos, hace un momento yo decía, ¿cómo pronuncia usted Jehová, Yahvé, sin las vocales? Difícil. Pero fíjese que allí me llamó la atención el Salmo 150. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Oramos. Te damos muchas gracias, nuestro buen Padre, por tu misericordia. Gracias, Padre, porque realmente no dejas de sorprendernos, Señor, con tu palabra. Gracias por lo que en lo personal he aprendido de estos pasajes. Gracias porque eres el gran yo soy. Es una palabra, Señor, que realmente no tiene un sentido presente, pasado ni futuro. Es un verbo, Señor, que realmente podemos usar en cualquier momento. Te alabamos, Señor, porque eres bueno, eres misericordioso, eres grande. Y así, como obraste en tu pueblo, como obras y como obrarás, sin duda, Dios, lo haces con tu iglesia. Oramos, Señor, para que nos guardes, para que aprendamos a descansar en ese gran yo soy, no solamente porque tu palabra lo dice, sino que porque lo podamos vivir, lo podamos realmente expresar en nuestras vidas en cada momento, podamos depender de ese nombre que realmente es tu nombre personal. Gracias, Dios, por tu palabra. Oramos y te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias.